brevemente su currículum. La maestra Mónica Minuti Sánchez Alcocer es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos y maestrante en Proyectos Educativos Virtuales por la Universidad Iberoamericana León. Certificación internacional en Gestión de Servicios de Alimentación y Nutrición. Diplomados en Administración de Empresa de Alimentos y Bebidas, formación de educadora en diabetes, competencias para la docencia, área de interés en alimentación colectiva, nutritiva, sostenible e inocua. Académica de tiempo y coordinadora de la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana León, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, ANFEM, 2018 a la fecha, y miembro también del Comité Científico de la Federación Iberoamericana de Nutrición para la Conferencia 2022. La nutrición como eje de una sociedad más avanzada. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctora Rebeca, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias. Es para mí un honor participar en este 9º Congreso de la Asociación Mexicana de Nutriología. Gracias por tu presentación, Claudia, y bueno, agradezco a la presidenta de la asociación, la maestra Alejandra García Quirós, y a todo el comité organizador. Me voy a permitir subir la presentación. El título de mi presentación es el desperdicio de alimentos que nos toca a los nutriólogos. Para comenzar, pues declaro que no tengo ningún conflicto de interés al respecto de esta presentación. Los temas que abordaré es sobre el sistema de producción de alimentos, el índice de pérdida de alimentos, la pérdida y desperdicio de alimentos, el contexto, los desafíos mundiales que esto implica y el papel que tenemos como licenciados en nutrición. El sistema alimentario engloba una serie de actividades y actores desde la producción de alimentos hasta su consumo, ¿no? Y toda esta cadena de producción tiene etapas pues particulares que contribuyen a agravar el problema que vamos a presentar, del que estaremos hablando. La agricultura como tal es uno de los principales aceleradores del cambio climático. Sabemos que es a través de las emisiones de gases de efecto invernadero y la doctora Rebeca Monroy nos estuvo hablando al respecto de fuentes como el estiércol en los pastizales, los fertilizantes sintéticos que se utiliza y la quema de estos cultivos. Que también la agricultura intensiva contribuye pues al cambio de uso de tierra y al uso de agua exacerbado. De ellas, pues las industrias cárnica y láctea son las responsables del 14.5% de las emisiones mundiales. Entonces, la producción de alimentos, como hoy en día se está llevando a cabo, tiene un fuerte impacto en el cambio climático y por supuesto, en el futuro que tenemos como sociedad. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero son mayoritariamente, ya lo decían, la industria de carne y leche, el 57% de la producción de los alimentos de origen animal, aunque también es en cultivos como el del arroz, que aportan un 29%. Y esto pues también genera este impacto negativo en cuanto al cambio climático. No solo eso, sino que sabemos también que efecto de esto es la industrialización y la globalización de los sistemas alimentarios. Por una parte, el consumo de dietas poco saludables que se ha incrementado y con consecuencia en un mayor impacto en el medio ambiente. Y por el otro, una pérdida de la seguridad alimentaria, del acceso a alimentos desigual en el mundo y una pérdida en la biodiversidad de las especies. Debemos distinguir estas dos definiciones que hace la FAO en cuanto a la pérdida de alimentos, porque la pérdida de alimentos se refiere a las decisiones y acciones de los proveedores en la cadena inicial, en la cadena alimentaria que abarca las etapas de producción, de poscosecha, de almacenamiento o procesamiento de estos alimentos aptos para el consumo, y el desperdicio consiste en las etapas finales, es decir, las etapas de producción y consumo
y tienen más que ver con el comportamiento de los vendedores o consumidores. La FAO ha determinado una manera de medir este desperdicio, esta pérdida de alimentos, y la pérdida en su etapa inicial se determina con un índice que es la cantidad física perdida de diferentes productos básicos dividido en la cantidad producida, considerando también una ponderación económica que se le asigna de más valor a ciertos alimentos que a otros. Y de esta forma invita a los países para que hagan esta determinación del índice de pérdida de alimentos para conocer dónde está el problema en esta fase de la cadena. Para México se ha determinado pues los grandes grupos en los cuales hay mayor pérdida en la etapa de cosecha y poscosecha, que es en los tubérculos y cultivos oleaginosos, como soya, canola, cártamo, algodón, girasol, olivo, maíz, lino, cacahuate y ajonjolí. En frutas y verduras como el plátano, la manzana, la naranja y el limón. Y en la carne y productos de origen animal como el cerdo, pescado, res y pollo en estos porcentajes. Para cumplir con estos objetivos, en México trabaja el INEGI en colaboración con la FAO y sigue esta metodología que es una parte de la propuesta del subindicador 12.3.1 de los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo 12, y que se apoya también en la encuesta nacional agropecuaria. México, que acaba de presentar en la segunda cumbre mundial sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, que los alimentos que está observando en la cadena de producción para ver dónde se pierden en mayor proporción es el aguacate, estos 11 alimentos, el aguacate, el jitomate, la calabaza, la cebolla, el limón, la manzana, la naranja, maíz, frijol, plátano y trigo, que han determinado como los más representativos para que se puedan seguir observando durante toda la cadena. Sabemos que el 14% de los alimentos que se producen se pierden en el proceso de producción y cosecha, y en América Latina esto constituye también una pérdida importante del 11.6% de los alimentos, ¿no? También el 20% aproximadamente es en países en Asia, pero sin embargo en América Latina es importante. Esto contrasta y agrava la problemática tan preocupante y tan triste que es el hambre en el mundo, ¿no? Entonces, la pérdida y el desperdicio de alimentos sí afectan seriamente y directamente al hambre en el mundo. Para el 2020, 811 millones de personas sufrieron hambre crónica, y es contrastante y es preocupante que esto lo estemos viendo mientras en otras latitudes o en la misma zona, en la misma región del mundo hay hambre y desperdicio a la vez. Les mencionaba, bueno, que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo 12 es sobre la producción y consumo responsables, y una de las metas que se ha propuesto en una agenda del 2030 es reducir a la mitad el desperdicio de alimentos, que sin duda contribuirá al objetivo 2, que es hambre cero. Ese objetivo debemos repensarlo seriamente, debemos proponernos estas soluciones a una problemática compleja y a una problemática que requiere pues de acciones sobre todo en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque en América Latina y el Caribe se ha incrementado en un 30% el número de personas que padecen hambre, y resulta alarmante que en este nuevo reporte salga una prevalencia de hambre que aumentó 2 puntos porcentuales solamente en este corto tiempo, y que sí ha sido mayoritaria en Mesoamérica, en México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ¿no? Cómo está afectando gravemente y cómo se ha agravado también a raíz de la pandemia es algo importante de observar y alarmante a la vez. Les decía, este reporte salió hace unos días sobre el panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional, estadísticas y tendencias,
y que muestra también cuál es la prevalencia de subalimentación en América Latina y el Caribe, donde observamos pues cómo está el incremento tan marcado en países como Venezuela y pues que también en México hay este incremento. Si queremos mirar de futuro y si queremos que hacia el 2050 se pueda alimentar a la población mundial, que será para entonces de casi 10.000 millones de personas, se requiere una transformación en los sistemas en los que se producen, se procesan, se comercializan los alimentos y, por supuesto, se consumen. Y estamos hablando de evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos, que será necesario vaya acompañada de la implementación de políticas de legislación y marcos regulatorios que apoyen y que incidan en los sistemas alimentarios sostenibles. Ya nos decía la doctora Rebeca de discutir esto en políticas y estoy de acuerdo, debemos intervenir en eso, en favorecer cadenas de suministro cortas y compras públicas que sean más inclusivas, voltear a ver al comercio local y evitar estas largas cadenas de alimentos que provienen de latitudes lejanas donde todo este traslado pues tiene un consecuente uso de recursos. Y brindar más asistencia técnica y observar la necesidad que tienen también los agricultores de innovar, de capacitarse, de tener mejores herramientas que permitan que su producción sea sostenible y que abone verdaderamente a una mejor conciencia, una mayor conciencia ambiental en ese sentido. En toda la cadena de producción de alimentos hay pérdidas y desperdicios, decíamos, desde la pérdida en el sector primario, porque muchas veces los agricultores aceleran su cosecha y quieren rápidamente pasar a otro cultivo y entonces esta cosecha prematura, muchas veces genera esos desperdicios o ya decíamos, la técnica inadecuada o la infraestructura inadecuada, la falta de capacitación, la falta de inclusión incluso de género para las mujeres que trabajan en la agricultura y otros factores también sociales y económicos que contribuyen. Los problemas que se generan en la industria de alimentos, en la pérdida de alimentos por la falta también de uso responsable de recursos hídricos y de recursos en general en la transformación. La distribución mayorista, si no hay cadenas adecuadas, y eso sucede en muchos países que el traslado es ineficiente y entonces no va, pues a lo mejor el alimento con el almacenamiento adecuado, la técnica o la forma, las temperaturas de conservación y se pierden esos alimentos en esos traslados. En la distribución minorista, en los supermercados y en las tiendas en general que no hay un adecuado uso de estos alimentos en cuanto a su oferta y posterior pues vida de anaquel, digamos, y en los hogares, que es donde hay mayores pérdidas porque el desperdicio se incrementa. Pareciera que el desperdicio es mayor en los restaurantes, en los comedores industriales, pero es mayor en los hogares. Muchas veces cuando hacemos la revisión de costos en los servicios de alimentación colectiva y cuando revisamos la planeación de un menú, que la planeación de un menú cíclico se hace con una anticipación grande, con una anticipación al menos de 24, 28 días, los ciclos, dependiendo, pues se sabe que va a haber en la programación del menú y esto contribuye significativamente a evitar el desperdicio. Además de que está muy vinculado a los costos y al manejo financiero del servicio de alimentación. Entonces, ahí se minimiza, pero no sucede esto en los hogares. Entonces, está fuertemente vinculado con los consumidores, con las decisiones que toman los consumidores y debemos ahí observar este punto. ¿Qué debemos hacer? Además de este cambio en el sistema agroalimentario mundial, donde nos responsabiliza para mirar más hacia el origen del alimento, qué pasa desde su cultivo y acompañar más estos procesos, conocerlos, debemos generar un cambio en la conciencia de los consumidores, que eso se vuelve fundamental en realidad para reducir el desperdicio de alimentos.
El desperdicio de alimentos, la pérdida y el desperdicio están focalizados de alguna manera, porque sí se reporta que países en desarrollo, la pérdida de alimentos es más en las etapas iniciales y en los países industrializados el desperdicio de alimentos está fuertemente marcado en las etapas finales, es decir, en el consumidor. Y se calcula que cada año cerca de 1.300 millones de toneladas aptos para el consumo se pierden o desperdician en el mundo, que es una cantidad alarmante, es una cantidad grandísima si pensamos nuevamente en el problema de hambre que existe en el mundo. Sabemos que hay conductas de consumo que han ido pues acrecentando y que han ido incidiendo más en que esto suceda, ¿no? Por un lado, la alta demanda de alimentos que existe ahora con normas muy estéticas, cada vez más estrictas en el color, en el tamaño y la forma. Y si bien en los servicios de alimentación nosotros nos abocamos a tener estándares de calidad para cierto menú, para cierto platillo, un tipo pues de característica en el alimento, me parece que también tenemos que repensar esto, porque esa demanda tan fuerte de alimentos, así con una estética, un color y una forma, también hace que muchos de los otros alimentos se desperdicien o se pierdan en esta cadena. Y pues que queramos además tener alimentos de todos tipos en cualquier época del año, abandonando los consumos que son pues como antes un poco más marcado en la temporada del año que correspondía a comer ciertos alimentos, ¿no? Y es diciembre y queremos también tener el mango, por ejemplo, o tener algún alimento que es de otra temporada presente y en buenas condiciones, además como lo queremos para la temporada que es. Además, el condicionamiento en los empaques es otra cuestión de las tendencias en este consumo que exagera el consumo, por lo tanto, viene como consecuencia el desperdicio de alimentos, porque habrá que comprar ese paquete que tiene más contenido del que vamos a necesitar, más contenido del que vamos a consumir y termina venciéndose su vida del producto, su caducidad y termina en la basura, ¿no? También la falta de planeación en los hogares para la compra de alimentos es muy importante porque pues muchas veces se compra por antojo, se compra porque hay ciertas promociones, etc. La falta de comprensión en las etiquetas para observar cuánto tiempo me va a durar ese producto, cómo es el uso que le voy a dar y por supuesto un mal almacenamiento del mismo que va rápidamente a provocar que el alimento se eche a perder y el desperdicio del mismo. Los nutriólogos tenemos un papel muy importante y aquí es la reflexión más importante, yo creo que de esta participación, es decir, eso, ¿no? Que conforme los campos profesionales declarados por la ANFEM, los licenciados en nutrición fundamentan su ejercicio profesional en un marco ético y multidisciplinario para responder con calidad y compromiso a las necesidades sociales de alimentación y nutrición presentes y futuras. Es decir, está dictado que debemos trabajar el problema que tenemos de las dietas poco sostenibles y el problema del cambio climático de manera disciplinar, interdisciplinar, y que además en ella no solamente se aborde desde una esfera, sino que todos los actores participen. Y es donde debemos incidir los nutriólogos, donde estamos con esta parte de la responsabilidad. Si lo declaramos en el campo profesional, si tenemos que tener esta visión global, pues debemos actuar en consecuencia, pensar en acciones concretas, hacer foros de discusión en las diferentes asociaciones y marcar pautas en verdad para una incidencia a lo que nuestro papel juega en este sentido de las recomendaciones de la alimentación. Para ello es importante que se genere en los licenciados en nutrición una mayor conciencia ecológica, es decir, un entendimiento sobre la huella ecológica y lo que generan sus acciones para que tenga una mayor actitud. Y nosotros que somos formadores de nutriólogos, debemos de
procurar en la currícula, en las diferentes asignaturas de manera transversal, que esta conciencia ecológica genere un sistema de valores, de creencias, de comportamientos favorables a la conservación de los recursos naturales, al cuidado del medio ambiente y a la procuración en todas nuestras acciones de que esto así suceda. Para estos grandes desafíos, he propuesto cómo se podría adaptar a esta forma de trabajo que tenemos los nutriólogos para que contribuyamos al cambio. Y una de ellas que me parece importante es identificar el entorno alimentario, es decir, el contexto físico, económico, político, sociocultural que determina la interacción de los consumidores con el sistema alimentario, lo que mencionaba de acercarnos más al campo, de ir al origen del alimento, de poder pues, escuchar las necesidades en los foros para reconocer de fondo el problema y reconocer también el origen y la forma de producción de cada uno de los alimentos. No observarlo solo al final cuando ya el consumidor lo compra, sino de dónde proviene, cuáles son las zonas de producción, ¿no? Como en este mapa que pongo en la imagen, que es los lugares donde se produce kiwi. Entonces, consumir un alimento como el kiwi, ¿qué implicará en traslados para llegar a nuestro país y llegar a nuestros consumidores? También es muy importante reconocer la composición de cada uno de los ingredientes. Evidentemente nosotros lo hacemos para valorar su valor nutrimental, pero además de eso tenemos que observar ya el impacto ambiental de su producción, los empaques, como decía la doctora Rebeca, el tipo de plásticos y de otros pues embalajes que conllevan el comprar ese alimento, ¿no? Y revisar cómo fueron transportados también para decidir el impacto ambiental y la conveniencia o no sobre su recomendación. Entonces tenemos que ver muchas esferas los nutriólogos antes de hacer alguna recomendación si queremos transformar nuestras recomendaciones a dietas sostenibles para estos grandes desafíos. Es importante también para el diseño de los menús destinados a la población en alimentación colectiva, que son los comedores industriales, casas hogar, servicio en hospitales, escuelas, guarderías, pues que nos preocupemos por dar preferencia a los alimentos que son de la región, de temporada, y a los alimentos frescos que requieran menos uso de los recursos y que tengan tiempos más cortos de cocinarse, ¿no? Para evitar tanto uso de recursos. Y en eso tendríamos que capacitar mucho más en técnicas culinarias y de preparación, porque una forma muy importante de evitar el desperdicio es que el alimento esté apetecible. Si está sabroso, no, difícilmente pues se va a desperdiciar o será menos probable que se desperdicie, ¿no? Y cuidar las porciones que se sirven, porque creo que la tendencia ha sido servir más. Cada vez, pues en algunos servicios de alimentos, los platos que se utilizan, los utensilios son más grandes, entonces le cabe más porción y evidentemente la persona que consume eso no se lo va a terminar. Y orientar sobre las porciones adecuadas es muy importante para que, por supuesto, a la hora de la compra lo decida también el consumidor y sobre todo en los hogares, que además favorezcan también pues la compra de alimentos frescos y que se haga con una suficiente anticipación en la planeación. En las recomendaciones de la dieta individualizada, favorecer la compra de alimentos adaptable al consumo familiar. No únicamente pensar de manera aislada, sino que considerar que ese alimento que se compra y que posiblemente no tiene únicamente una porción, sino varias en lo que se compró, pues pueda ser también adaptable al consumo familiar y con eso se evite el desperdicio. En el 2014, la FAO emitió un informe sobre los platos, es decir, las guías alimentarias, y se llama Platos, Pirámides y Planetas, en los cuales analizaron
pues todas las guías de 83 países y se nota que hay ciertos mensajes comunes como la reducción de la ingesta de sal y el aumento del consumo de frutas y hortalizas, que también el 93% de estas guías aconseja reducir las grasas y cambiar el tipo de grasas que consumen, que incorporan los mensajes sobre actividad física y la necesidad de reducir la ingesta de azúcar, que está también explícitamente en el 86% de los casos. Y en el 80% de las guías se menciona también la importancia de una dieta variada y equilibrada. Sin embargo, solamente 4 de estas guías son aquellas que hacen referencia explícita a los factores ambientales o lo tienen en cuenta en sus mensajes, que son Alemania, Brasil, Suecia y Qatar. Y Alemania y Suecia específicamente en la reducción del consumo de carne. Debemos observar entonces la guía alimentaria actual, debemos pues discutir la necesidad de algún ajuste, la necesidad de revisar cómo se debe de dar este mensaje para que México incorpore, esa sería la recomendación, México incorpore también un mensaje que abone a una dieta sostenible, ¿no? Y que sea parte también de esta solución. Promover estas preparaciones saludables que requieran menor consumo de agua y de energía, como yo lo decía en los servicios de alimentación, pero también en el hogar, con mejores técnicas y también con un consumo responsable a la hora de preparar alimentos. En los servicios de alimentación, sobre todo en algunos como los que son servicios de buffet, tienden a haber desperdicios de alimentos y se puede minimizar y cuantificar este gasto en el proceso y también hacer uso, por ejemplo, de reutilizar alimentos que todavía están en buenas condiciones y que se pueden usar para otra preparación. Si las condiciones lo permiten y se sigue una adecuada vigilancia en inocuidad y toda el manejo higiénico de estos alimentos, se puede reutilizar de manera tal que el desperdicio sea menor y que pueda favorecer también al consumo de estos alimentos, por ejemplo, en instituciones como casas hogar que necesitan también cuidar mucho los recursos y que no solamente sea desde el ámbito de la conservación, sino también desde toda la inocuidad de la cadena, para que esta manipulación no contribuya a que se tengan que tirar o desperdiciar los alimentos. Entonces, las técnicas de sanitización, las técnicas de cuidado, de limpieza y desinfección de los alimentos son muy importantes también para mejorar la vida de anaquel de estos alimentos. Es bien importante cómo trabajemos los nutriólogos en la sensibilización a la población para promover desde, por supuesto, desde todos los actores el acceso a alimentos nutritivos no industrializados en los espacios públicos como escuelas, hospitales, centros recreativos que sabemos se viene haciendo, y también en el tema de pérdida y desperdicio de alimentos, que creo que eso es algo importante a trabajar desde los programas que están llevando a cabo las escuelas. Este programa del que nos hablaban de las escuelas saludables y que tienen ya una asignatura al respecto. Por ejemplo, en España, desde el 2014, tienen una guía práctica para reducir el desperdicio de alimentos en centros educativos del Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente, y que tiene mensajes muy claros y mensajes muy importantes para que los niños y en general pues la escuela en sí esté capacitada y tenga mensajes sobre dónde se desperdicia, cómo se debe de evitar este desperdicio, qué tipo de acciones concretas se pueden hacer para que no signifique pues tirarlo. Y eso redunda en la conciencia que debemos tener en todos los espacios, en todos los momentos, y pues la conciencia ambiental en los niños es fundamental. Creo que también tenemos eso que trabajarlo desde las primeras etapas de la vida. Entonces, otra de las estrategias es incentivar los huertos familiares y el consumo responsable como parte de la solución también y del trabajo a hacer desde el hogar.
y participar en los foros de políticas públicas. Necesitamos actuar, necesitamos hablar para que podamos reflexionar más al respecto, para que podamos ver las formas en que se puede incidir en el comportamiento de los consumidores, que eviten el desperdicio de alimentos, o sea, tener una conciencia de que está mal visto ya, de que no debe de ser así, de que no está bien, porque sí está tirando los alimentos a la basura, y que pues estas charolas de alimentos en los servicios institucionales, en los restaurantes, termina el plato lleno que se va a la basura. En estrategias de preparación mejores y en técnicas culinarias mejores que nos ayuden a que también esta composición de alimentos sea más responsable y más sostenible. Finalmente, pues me gustaría dejar un mensaje en que el sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, de forma que no comprometan las bases económicas, sociales y ambientales de las futuras generaciones, como nos menciona la FAO, y que los nutriólogos somos parte de esta solución, que debemos ser creativos para tener estas y otras propuestas, para ver la manera en que incidimos en el ámbito de acción que pues que tenemos como nutriólogos, ya sea la clínica, ya sea la nutrición poblacional, los servicios de alimentación, la educación en nutrición y otras ideas que juntos podemos generar. Entonces es parte del compromiso que tenemos, y empezar a actuar sería una forma muy importante de hacerlo y de buscar estas respuestas. Quiero finalmente agradecerles, y fue para mí pues un honor tener esta participación, un gusto enorme. Espero haber aportado a este tema tan importante y en el que tenemos que actuar. Muchísimas gracias.